el cuerpo comienza a relajarse, el tronco, los brazos, las manos, la cabeza, la cara, la boca, la lengua. Todo está completamente relajado. Y respiren. Dejen que esa energía vital los refresque, los nutra. Toda esa energía que se encuentra en el aire y en todo aquello que no vemos. Y al mismo tiempo, dense permiso de recibir. Y de que todos los conceptos o creencias limitantes que tengan, que les impidan recibir, sean eliminadas. Ustedes merecen recibirlo todo. Están hechos para recibir. Así que en esta pequeña visualización, solo les pido que imaginen que su corazón se abre, dándoles esa oportunidad de llenarse, de darse lo que cada uno de ustedes necesita y no estar pidiendo a los demás que nos lo den. Y simplemente les voy a pedir ahora que den las gracias y dejen entrar en ustedes, o más bien manifestarse, esta energía de agradecimiento. El agradecimiento te conecta con la abundancia. Y mientras más agradecido, más se te da. Pues muy bien, entonces ahora les voy a pedir que abren sus ojos. Y vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que me interesa muchísimo darlo, sobre todo por estos momentos en los que estamos viviendo, que la ansiedad en todos y cada uno está al tope, ¿no? Y generalmente lo que hacemos es recurrir a algo que nos distraiga o a algo que nosotros pensamos que nos la quita, pero no nos las está quitando, simplemente estamos tapándola, ¿no? Y todo eso que a lo que recurrimos para taparla, pues se llama televisión, se llama WhatsApp, se llama Internet, Facebook, se llaman libros. También podemos recurrir a eso. También se llama trabajo, ¿no? Ahora sí que cuando es mucho de algo, hay un desequilibrio, entonces automáticamente estamos cubriendo una necesidad o tapando algo, ¿no? También se llama videojuegos, ¿no? Cada quien, o juegos de apostar, cada quien tiene, digamos, esa forma en la que trata de disminuir esa sensación que a nadie le gusta, que es la sensación de ansiedad. Y yo lo que les puedo decir es que atrás de la ansiedad hay un sentimiento, uno o varios sentimientos. Y atrás de esos sentimientos está el miedo, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos descubrir un montón de sentimientos y emociones detrás de esa ansiedad. Si nos detenemos tantito a ver qué es lo que realmente estoy sintiendo, podríamos describir una, dos, tres, cinco o varias emociones. Y esas emociones, como no están siendo atendidas, entonces se están convirtiendo en ansiedad. Y después esa ansiedad se está convirtiendo en algo mucho más crónico, ¿no? En una depresión, en ataques de pánico, en enfermedades, etcétera. ¿Por qué? Porque todas esas emociones que nosotros estamos guardando son energía en movimiento. Y motion, eso significa emoción, energía en movimiento. Entonces, esa energía que está dentro de nosotros, si no es atendida, si no es canalizada,
entonces se puede convertir en un obstáculo, en algo que impida o que se vuelvan como especie de tapones, digamos, en nuestro circuito interno energético y que al final termine por hacer un daño mayor, ¿no? Por, como les dije, por generarnos una enfermedad, un dolor, un malestar. Entonces, estamos llenos de circuitos energéticos y lo ideal sería que estos circuitos energéticos no tuvieran ningún obstáculo y entonces pueda fluir la energía a través de estos sin problemas. Pero como no nos han enseñado a reconocer las emociones, entonces estamos todo el tiempo acumulando y acumulando y acumulando esas emociones y de repente se vuelven todo o creemos que ya es una bola de nieve, ¿no? Y entonces ya da hasta miedo sentirlas porque llegamos a un punto, o a mí sí me ha pasado, en que dices, es que si me permito sentir esta tristeza que estoy cargando desde hace tanto tiempo, siento que no voy a parar de llorar nunca, ¿no? O si me permito sentir este miedo que estoy cargando desde hace mucho tiempo, probablemente me dé un ataque de pánico y no sepa cómo salir de esto, ¿no? Entonces, lo vemos tan grande porque llevamos tanto tiempo guardándolo que, que se nos hace como imposible el creer que esto pueda salir fácil de nosotros o se pueda transformar. ¿Y por qué, y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué siempre llegamos a estos extremos? Porque nos educaron para ser buenas personas, ¿no? Y al ser educados para ser buenas personas, pues una buena persona no siente odio, ¿no? Una buena persona no se enoja, una buena persona no miente, una buena persona no está triste, porque pues ¿cómo es posible que tengas tristeza si eres una persona buena, ¿no? Y esto fue desde nuestra educación, ¿no? Si un niño llora, es que cállate, deja de llorar. Si un niño está brincando de emoción, no brinques, no hagas tal escándalo porque me estás aturdiendo. Si un niño tiene ira y pega, porque es su única manera de demostrarlo, porque no se le ocurre otro y solamente es impulsivo, entonces no vuelvas a pegar, te castigo, está muy mal, lo estás haciendo fatal, pero nunca nos enseñaron ok, me estás diciendo que no pegue, me estás diciendo que no llore, me estás diciendo que no salte de alegría, pero entonces, ¿qué hago al respecto? ¿No? Porque tú me estás castigando, pero no me estás dando la solución de cómo enfrentar eso que estoy sintiendo. Entonces, nadie nos dijo cómo hacerlo, simplemente era condicionado porque tú tenías que ser bueno y tenías que actuar de cierta manera para agradar a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces se puso más importante el otro que tú mismo. Y y nuestros papás no es porque hayan sido malos, ni mucho menos, ¿no? Así los educaron a ellos, así nos educaron a nosotros, y así nosotros a veces también estamos educando a nuestros propios hijos, porque no se nos ocurre otra forma, ¿no? Porque no hemos aprendido otra forma y nunca se nos mostró otra forma, por lo tanto, no existe para nosotros otra forma. Entonces, cuando empiezan a surgir todos estos sentimientos que son catalogados como malos o que solo las personas malas tienen derecho a, porque una persona buena no tiene derecho a, ¿no? Es justificable que un ladrón mienta, que sea agresivo, que sienta miedo, que sienta tristeza y que sienta odio. Es justificable porque pues, yo puedo decir, pues sí, es ladrón, pues a fuerza va a tener todo eso, ¿no? Pero nos volteamos a ver a otras personas que nosotros consideramos personas buenas o personas que deberían de estar en cierto grado de actitud como benevolencia, en cierto grado las hemos estandarizado, ¿no? Sobre todo a las personas que dan cursos de este tipo de cosas, personas que hacen yoga, personas que van a la iglesia, personas que se dedican a ayudar a otros. Entonces, ahí como ya las ponemos en cierto estatus, a esas personas no se les permite ser malas, no se les permite de cómo es posible que fulanita de tal, que es tan bueno que se la vive en la iglesia, entonces se voltee y le grite a la otra, ¿no? O que haya tomado algo sin pedirlo, o que haya gritado y le haya dicho pendejo al otro, o que haya le haya alzado el dedo, ¿no? Lo que sea. Entonces ahí sí es cuando uno empieza a juzgar y a decir, no, ¿cómo es posible si esta es buena persona? Y esas cosas no deben de entrar en su realidad, ni en su cuerpo, ni en su mente.
Entonces, aquí les tengo una gran noticia. Todos somos seres humanos y no importa lo que hagas, no importa si estás en la iglesia todo el día, no importa si estás meditando 5 horas diarias, no importa si estás ayudando en un centro para niños con cáncer o juntando dinero para otras personas, no importa, va a llegar siempre alguien que saque de ti aquello que tú siempre has ocultado y has guardado porque no has querido aceptar, porque estás en la parte de que eso no es bueno y tú eres una persona buena, ¿sí? Entonces, aquí es importante que empecemos a escuchar esas emociones que hay detrás de mi ansiedad. Sí, al final todas las emociones que nosotros hemos tomado como negativas no lo son en absoluto, ¿sí? Si nosotros empezamos digamos que nos imaginemos una persona que no tiene miedo, ¿no? Y me han tocado pacientes de, por favor, quítame el miedo y no quiero volver a tener miedo en mi vida. Entonces, está esa parte de decir, ok, si tú no tienes miedo nunca más en tu vida, en el momento que tú cruces la calle no te vas a fijar y te puede matar, ¿sí? En el momento que tú veas fuego no te vas a alejar y entonces te vas a quemar, etcétera. Entonces, todas estas emociones que nosotros vemos como negativas, son emociones que simplemente están presentes en nuestra vida para indicarnos que algo está mal con nosotros mismos, que es importante ponernos atención, porque si todo fuera a través del amor y la paz, ni siquiera nos tomaríamos la molestia de hacer caso, ¿no? Porque pues todo sería placer y no habría esa necesidad. Pero tiene que ser de una forma en que a nosotros nos acuda. Es una forma de decirte, a ver, estás interpretando algo de una forma errónea, te estás viendo de una forma errónea, ¿sí? Y entonces es momento que lo atiendas antes de que se convierta en algo peor para ti, ¿sí? Entonces, simplemente es esa función. A mí me gusta decir que es la función de estas emociones negativas solamente es protegernos de todo, sobre todo de nosotros mismos. ¿Y por qué de nosotros mismos? Porque cuando tú ya tienes una emoción, ya te pertenece. Y como les dije, creo que ya les había dicho en alguna de estas clases, sí, en la del perdón, yo les dije, si una persona llega y te roba y puedes decirme lo que sea, que es un maldito, desgraciado, desconsiderado, que lo hizo a propósito y no sé qué, etcétera, y te puedo dar toda la razón, tienes toda la razón. Pero ¿y luego qué? ¿Qué vas a hacer con esos sentimientos y esas emociones que cargas? Porque al final esa persona, si desapareciera, como les dije, si yo la mandara a la luna, o lo que sea, o la encerrar en la cárcel, cada vez que te acuerdes de esa persona, vas a tener esos sentimientos y esas emociones. Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué vas a hacer con aquello que ya te pertenece? Tú eres responsable de eso. Entonces, la ansiedad se va a activar cuando digamos que todo tu ser te dice, tienes que atender algo, hay algo importante, hay algo que tienes que escuchar, hay algo que tienes que trascender, ¿sí? Entonces, ya vimos que el círculo vicioso de generar ansiedad, bueno, de tener ansiedad e ir a tragarte un pastel o por las papitas o al casino o a lo que sea que cada uno de ustedes recurra para no sentirla, entonces nos lleva a un proceso en el que ahora ya después siento culpa. Y entonces, como tampoco me gusta sentir la culpa, vuelvo a hacer otra cosa que me quite ese sentimiento. Y entonces vuelvo a sentir culpa. Y entonces otra vez y otra vez. Y se vuelve un círculo de nunca acabar. Entonces ya vimos que utilizando todo lo externo, sí nos puede generar un poquito de placer, pero al final no nos quita esa emoción que hay adentro. Me gustó leer apenas en Facebook una historia que tal vez se las cambie un poquito porque me encantaría tener memoria fotográfica y decirles tal cual las cosas, pero bueno, se los voy a contar de la forma en que yo me acuerdo y creo que viene mucho al caso en este momento. Era un maestro que estaba en un monasterio y decide irse a meditar fuera de las paredes de ese monasterio. Y entonces se va caminando, encuentra un lago y decide que ese es el lugar ideal para que él pudiera meditar en paz, ¿no? Entonces toma una barca, se dirige al centro de ese lago, donde sabía que no había absolutamente nadie que pudiera molestarlo,
Y pues en ese momento pone un ancla para que la barca se quedara ahí quieta, ¿no? Mientras él hiciera toda su meditación y su ejercicio. Entonces, después de un largo rato, está completamente metido en su meditación y siente que algo golpea su barca, ¿no? Y en ese momento que siente eso, empieza a surgir mucho enojo, ¿no? Y pensamientos de, caramba, ¿no? ¿Cómo es posible? Si están viendo que estoy meditando, ¿quién viene a molestar? ¿Quién viene a interrumpir? ¿No? Y esa parte como de empezar a ver que alguien tiene la culpa de lo que le está sucediendo. En el momento que abre sus ojos y voltea, se da cuenta que no hay absolutamente nadie en esa barca. Era una barca que se desamarró, ¿no? Y entonces se da cuenta que entonces nadie es quien puso ese enojo en él. No es culpa de nadie, sino que él ya lo tenía dentro de sí mismo. Entonces, este es una historia que realmente te hace reflexionar mucho. Como nosotros no somos capaces de escuchar todas esas emociones que hay detrás de la ansiedad, y más allá de eso, el miedo que hay, que ahorita voy a profundizar también, entonces buscamos caras, buscamos situaciones a quienes ponerles eso digamos, esa emoción, ese sentimiento con la que nosotros no podemos lidiar. Y entonces estamos viendo personas que se quieren, que nos odian, personas que se quieren vengar, personas que nos maltratan y nos hacen sentir menos, personas que nos maltratan, personas que nos quitan, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como yo soy una persona buena y yo estoy educado para ser buena persona, voy a poner todo lo malo que hay dentro de mí en todos los demás, ¿sí? Y para mí me va a ser muy fácil verlo en fulanito, en fulanita, en este y en el otro, incluso hasta en las situaciones y en los lugares. Y me voy a volver un experto en decir qué es lo que el otro debe de hacer en su situación, porque yo sé que eso funciona, porque yo sé que esa persona no está viendo bien las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, y así me puedo ir toda la vida, pero aún así, aunque yo lo ponga afuera, aunque le ponga nombre a esa o cara o un cuerpo, ¿no? Pues ahora voy a usar a fulanita y fulanita va a representar esto y esto en mi vida, no lo hacemos consciente, lo hacemos inconsciente. Aunque haga eso, yo sigo con esa emoción y sigo con ese malestar y si yo no lo atiendo, entonces voy a seguir con una enfermedad, ¿sí? Entonces, parte de esta situación que les estaba comentando del perdón, aquí es cuando yo lo uno y les digo que cuando nosotros estamos hablando de un castigo para alguien que realmente se lo merece, y vuelvo a decir, tienes razón, seguro sí se lo merece, ¿no? Parte de ese castigo, nosotros queremos que sea de una manera que entonces ahora le pase, que ahora le hagan, que ahora le digan y que ahora le duela, etcétera, ¿no? El castigo viene implícito en la acción. Y se los repito, ¿qué quiere decir esto? Que si vemos a una persona que mata, esa persona está buscando una forma de aliviar ese sentimiento de odio, de rencor, de traición, lo que sea que le envenene el alma, y que está buscando esa forma de escape a través de algo ya muy, muy grave, digamos, o ya es extremo, ¿no? Pero al final es lo mismo. Entonces, el castigo de esa persona es vivirse así, es tener ese odio tan profundo que llega un momento en que no pueda con eso y necesite matar. Porque en sí, si ustedes están viendo a la persona que mata, a la persona que te roba, a la persona que abusa, a la persona que lo que sea que te haya hecho, tú crees o tienes la esperanza de que se sienta mal por lo que hizo. No, no se va a sentir mal, porque esa es su fuga, ¿sí? Esa es su forma de escape a algo que tiene un sufrimiento o una raíz mayor, algo que viene cargando y que siente todos los días. Esto no es para decir pobrecito ni mucho menos, esto solamente es para ponerles en perspectiva, porque también les dije la clase pasada o la sesión pasada que los buenos también sufren, ¿sí? Y yo conozco muchas personas buenas
que tienen depresión, muchas personas buenas que viven desamor, muchas personas buenas que tienen ira, ¿sí? Y sienten que a veces esa ira les desborda. Entonces, no tiene nada que ver con que seas bueno o malo. Entonces, aquí parte de este perdón, que es implementar en nosotros mismos, es saber que tenemos que poner un límite a esto, ¿sí? Porque a pesar de que se haya portado de la fregada el otro conmigo, esos sentimientos que yo estoy atesorando dentro de mí me están haciendo daño. Entonces, sí o sí, es importante perdonar. ¿Y desde qué punto? Desde que yo puedo ahora contar una experiencia. Sí, probablemente hace rato me hayan hecho una jalada y me haya enojado y me haya sentido impotente y frustrada y haya mentado madres y me puse como loca, etcétera. Pero entonces, si yo me pongo a reflexionar acerca de esa parte, acerca de cómo, qué es lo que yo estoy viendo, qué me está proyectando esa persona, y en eso ver también qué estoy aprendiendo de esto, entonces yo ya puedo perdonar porque esa persona me está dando material para vivir una vida mejor. Me está haciendo ver las emociones que yo todavía no he resuelto en mí mismo o que estoy cargando, aquellas que yo traigo y que estoy poniendo constantemente en los demás, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver la ganancia que obtengo de todo aquello que me están haciendo, del daño que yo creo que me están haciendo, entonces esto ya no se vuelve, esta parte del círculo vicioso y esta parte de estar mucho tiempo como víctima se corta automáticamente. Y entonces yo les estaba diciendo, atrás de todas las emociones negativas está el miedo. Digamos que el miedo es la raíz y todas las demás son matices nada más. Entonces, atrás de una emoción de tristeza hay un miedo tal vez de ser rechazado, un miedo de vivir en soledad, un miedo de no ser reconocido, un miedo de perder algo. ¿Sí me explico? Entonces, todas las emociones, si nosotros las nombramos, las reconocemos y todavía voy más profundo y me pregunto cuál es el miedo que esto me está, que hay detrás de esto que estoy ocultando aquí, entonces podemos llegar a esa parte del pasado que todavía no está resuelta, ¿sí? Entonces, me acuerdo de algún maestro que le preguntaban, que sí era importante esa parte de sanar el niño interior y de sanar también los diferentes procesos de la vida, la infancia, bueno, que al final también es el niño interior, ¿no? La adolescencia, etcétera, toda tu vida pasada, que tan importante era hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Y me gustó mucho la respuesta y creo que para mí tiene todo el sentido, ¿no? Este maestro contestaba que lo importante era sanar la emoción, que ya no es necesario irse al pasado, porque al final vivimos todo el tiempo en el pasado. Todo el tiempo estamos pensando en lo que nos hicieron, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que no hice, en lo que no logré, toda la historia de la vida, ¿no? Pasado y a veces me proyecto hacia el futuro, ¿no? Historias que ni siquiera existen, historias tenebrosas que normalmente nos estamos creando a partir del miedo. Entonces, eh, bueno, bien decía este maestro que lo importante era sanar la emoción. Al final la emoción te conecta con esa parte del pasado que no has resuelto, tal vez con esa infancia, tal vez con esa adolescencia, tal vez con ese evento traumático, pero ya no necesitas volver a revivir el evento porque ya la emoción ya está ahí, ¿sí? Ya le estás dando vida. Mientras tú la tengas ahí, sigue dentro de ti, te sigue perteneciendo y sigue estando o teniendo ese poder sobre ti, ¿no? Esa vida, al final sigue siendo energía. Entonces, ya no es como tan imprescindible irte a trabajar todos los aspectos y tus 3 años y tus 4 años y tus 5 años, tus 20, los que sea. Es importante ahora poner atención en esas emociones y entonces liberarlas, ¿sí? Al final yo no me puedo quitar el miedo, como les dije, no me puedo quitar la ansiedad porque al final todo eso está para protegerme, está para decirme, oye, hay algo que estás guardando que te está desequilibrando, punto, es lo único, ¿sí?
Que nosotros decidamos y elijamos estar sumergidos completamente en esa emoción negativa, bueno, es tu elección, porque así como todos los días decides estar pensando en aquello que te pone triste y dándole más vuelta y más vuelta, también decides, hay el día o el momento en el que decides dejar de pensar en eso y entonces enfocarte en otra cosa que sí tengas, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta esto, que siempre hay un miedo atrás, porque las emociones, digamos, las raíces de todo, las emociones negativas es el miedo y obviamente de las emociones positivas, pues va a ser el amor, ¿no? Y no podemos estar entre una y otra, no podemos estar como a medias tintas, generalmente estamos viviéndonos a través del miedo, ¿no? Cuando estamos ya en la parte del amor, es cuando nosotros estamos en el momento presente, cuando nosotros conectamos con nuestra verdad, no con lo que yo creo que es mi verdad, sino con lo que está más allá de lo que puede percibir mi propio ego o mi propia mente. Es una verdad que tiene que ver con mi origen, con esa parte, con esa extensión divina que yo soy. Si yo soy hija de Dios, entonces soy una extensión divina también. Entonces, mi ego, mi mente no lo puede ver. Es imposible para él. No puede vislumbrar lo que hay más allá de lo que ve con los cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, seguramente para ustedes va a ser, es que yo no es posible que pueda hacer algo divino, no es posible que yo pueda tenerlo todo, no es posible que yo incluso sea hijo de Dios porque me están pasando muchas cosas horribles en la vida, ¿sí? Entonces, todo el ego te va a decir eso, pero cuando tú conectas con esa parte de verdad, que lo haces a través de la respiración, ejercicios de respiración, la meditación o incluso el propio silencio, entonces tú ya puedes ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Por eso es esa parte que te dicen, observa y frénate antes de actuar, ¿no? Observa y frena antes de tomar una decisión, piénsalo, consúltalo, cuando dicen con la almohada, pero yo les diría, consúltenlo con el corazón, porque al final toda la vida que ustedes desperdician en agradar a los demás, es toda esa parte que se quitan de conocerse a ustedes mismos, son esos, es la parte que nos privan a todos los demás de disfrutar de sus propios dones, de su individualidad, de su originalidad. Entonces, es también una forma egoísta de actuar, ¿no? El estar pensando que yo tengo que agradar y que es mejor porque si no, ¿qué va a decir? Porque mi mamá se va a enojar, porque si dejo de hacer esto, es muy egoísta, porque entonces nos estás privando a todos nosotros de tu luz, de tu capacidad, de tu experiencia, de tu sabiduría y de tu habilidad. Y esta, como les dije en alguna sesión anterior, no se consigue con ningún estudio, se consigue con las propias experiencias. Por eso es importante que, y a mí me pasó hoy, de verdad, hoy me pasó que dije, bueno, ya voy a dar este tema y como que lo estaba organizando y todo, y justo hoy me pasó que una persona se portó conmigo de una forma que no saben, o sea, hace mucho que no sentía tanta ira en mí. Y a pesar de que yo sé cómo sacarlo, a pesar de que yo sé cómo trabajar esas emociones, llegó un momento en que sentí que se me desbordaba, o sea, me desbordé por completo en ira, ¿no? Y entonces, ¿qué cambió acá, no? Generalmente lo que hacía antes era sentir la ansiedad y entonces cuando yo sentía ansiedad me daba permiso de sentirla, pero ya esa ansiedad ya me había generado el irme a comer algo, irme a distraer con algo, ponerme más nerviosa, etcétera. Entonces, yo reconocía mis emociones, etcétera, y hacía mis ejercicios que ahorita les voy a compartir, ¿no? En esta ocasión, ¿qué cambió? ¿Por qué me desbordé por completo y no pude en ese momento, como parar, ¿no? En ese momento de mi mente, ¿no? Mi mente realmente estaba proyectando de, a ver, ¿cómo puedo dañar a esta persona? Literal, ¿no? Fue así como de planear cómo esa persona pudiera sufrir de la manera que me estaba haciendo sufrir a mí, ¿no? Y cuando te estás dando cuenta de eso, dices, a ver, o sea, ¿qué te pasa? No porque seas buena persona, ¿qué te pasa? Porque estás sintiendo tanto enojo que esto se te puede convertir en algo peor, ¿sí? Entonces, fue esa parte de responsabilidad conmigo misma de decir, a ver, para, siéntelo, sí, siéntelo,
ya actúa como tú quieras, haz tu berrinche, enójate, haz lo que sea, porque al final eres un ser humano, como les dije, todos somos seres humanos y a todos nos va a tocar hacer el show, el ridículo, no sé, el ataque de ira, lo que sea, porque todos estamos aprendiendo cómo vivir, ¿sí? Estamos aprendiendo a ser mejores personas, pero al final se aprende así, ¿no? Entonces, les digo, la única forma lo único que cambió esta vez, que llegó esa ira para mí así tan fuerte, fue empezar a ver y agradecer a esa persona. Bueno, uno, decir, a ver, eres ser humano y tienes permitido sentir ira, ¿sí? Porque también viene a mi mente esa parte de cómo yo voy a decir una clase o voy a hablar sobre las emociones o de que es importante no reaccionar cuando yo estoy con esta ira, ¿no? Entonces decir esa parte de, a ver, ¿cómo? O sea, no puede, no, esto no es congruencia, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que reconozco que soy, o sea, reconocí que soy ser humano, que estoy experimentando y que no porque yo me ponga a meditar o me ponga a hacer lo que sea, como les dije al principio, quiere decir que ya esté resuelta. Nadie está resuelto en esta vida. Entonces, y empiezo a ver esa persona, qué era lo que realmente proyectaba de mí, ¿no? Cuando yo le pongo característica de, es que esta persona, esa actitud que tiene como de desprecio, esa actitud que tiene como de venganza, etcétera, todos esos nombres que yo le estoy poniendo a esa persona es lo que yo estoy proyectando en ella, es aquello que yo tengo y que me hace falta resolver en mí mismo. Entonces, cuando veo todas esas partes, eh, todo lo que esa persona empieza a representar para mí, observo que esa persona no significa nada, observo que esos significados yo se los puse y entonces empiezo a cambiar mi forma de ver cómo hacer que esta persona se sienta mal por lo que me hizo, en cómo yo puedo agradecer porque estoy obteniendo una ganancia, ¿sí? Entonces, empiezo a nombrar mis ganancias. Uno, me está dando material para mi clase, ¿no? Sí o sí. Entonces, ya todos estamos agradecidos con esa persona. Dos, me está enseñando toda esa ira que hay en mí y que en este momento, como a mí me dio pánico sentirla, como a mí no me gustó, entonces en este momento o en ese momento yo decidí, voy a hacer algo por esto, voy a hacer algo por mí, por esa ira que hay dentro de mí. Entonces, agradecerle que ya ahora sí pude ver clarísimo que tengo algo que ya no quiero, ¿no? Tengo algo que es importante trascenderlo, porque si digo trabajarlo, da hasta flojera. Cuando te dicen, no, es que tienes que trabajar con tu relación con tu papá, tienes que trabajar ese rencor, tienes que trabajar esa desidia, ¿no? Cuando te dicen eso, bueno, automáticamente, pues en el inconsciente es trabajo, bye, ¿no? O sea, resistencia. Entonces, no es tanto trabajarlo, es aceptarlo, es observarlo y verlo y reconocer que lo tienes. Punto. Con eso es más que suficiente para que esto se libere, para que entonces esta energía que esté estancada empiece a correr, ¿sí? Y deje de estarse estancando en esa parte de tu cuerpo. Y la otra, empecé también con la parte de perdonar, porque empecé el ciclo de culpa, ¿no? ¿Cómo me enojé tanto con esta persona? ¿Cómo pude hacer esto? Y empecé ya empezamos con la cancioncita de esa de, no, es que soy de lo peor, no sé qué, ¿no? Que empezamos así como, no. Entonces, esa parte de decir, a ver, estoy aprendiendo a vivir y nunca me había pasado esto, ¿no? Entonces, no puedo esperar reaccionar de una forma perfecta. Sí, los libros me han dicho que debo de respirar y que debo de ser bueno y que, perdón, que debo de aguantarme y que no debo de dañar. Eso dice el libro. Pero vamos a la vida real, ¿no? Está muy padre leer los libros y se dice fácil, está padre meditar, se dice fácil, está padre hablar de las emociones y de todo y se dice fácil.
Pero en el momento que tú estás ahí presente con esa persona que realmente estás tú percibiendo o creyendo que te hace mucho daño, ahí es cuando hay que aplicar las cosas. Y no está fácil, ¿sí? Claro que va a saltar tu parte humana, claro que va a saltar pues tus defensas, ¿no? Porque tú estás viendo al otro como una amenaza. Entonces, cuando volteas y empiezas a ver todo lo que estás obteniendo de esto y que en sí solamente son proyecciones, esa interpretación que tú le estás dando, automáticamente se empieza a disminuir esa parte. Y como tú ya te estás atendiendo esa emoción, cuando tú estás viendo la ganancia, cuando tú estás escuchando esa emoción, no necesitas ir a llenar con otra cosa, no necesitas alimentarte de algo más, ¿no? Al final es esa parte, cuando yo ya tengo cubierta mi necesidad, yo no tengo que ir a buscar algo más que me la cubra, ¿sí? Entonces, pues nada, eso es lo que les quería dar. Entonces, al final, esta parte se convierte en agradecimiento. Ojo, no quiere decir que mañana vea a esa persona y yo no sienta nada, ¿sí? Y que la abrace y le diga gracias, gracias porque tu presencia es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No, o sea, tampoco. Sigo siendo un ser humano, ¿no? Probablemente sea una persona que ya no quiera ir a saludar o que, pues que evite el estar con ella, ¿no? Pero al final ya no va a ser ese odio o esa ira que se desate cada vez que la vea, ¿sí? Entonces ya no va a ser esas ganas de hacer daño. Y más que yo me está haciendo daño solamente con el tener esa emoción ahí. Entonces, vamos a hacer nada más un pequeño ejercicio para quien quiera, para que ustedes puedan integrar esto y ver cómo poder alimentarse ustedes mismos de aquello que necesitan en ese momento. Y si ojalá los que se lo permitan puedan llegar a ese miedo que hay detrás de todas esas emociones y que hay detrás de esa ansiedad, ¿sí? Que les genera cierta persona, cierta situación, cierta enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer el ejercicio. Así que les vuelvo a pedir que se pongan en una postura cómoda con la espalda recta en este caso. Sí, traten de estar en la espalda recta, no incómoda. Si necesitan ponerse algo, un cojín o algo, pónganselo. Tampoco va a ser algo que me tarde mucho. Siempre trato de hacer los ejercicios muy rápidos. 10 minutos, 12 minutos es lo que nos podemos tardar. Entonces, bueno, pónganse en una postura cómoda. Y vamos a empezar a respirar. Vamos a empezar a conectar con esa situación o esa persona que de verdad a ustedes les haya sacado de quicio o que en este momento sientan como una amenaza en su vida o con la que hayan tenido un enojo enorme. Lo que sea que les venga a la mente. No elijan. Parte de este ejercicio es que todo llegue. Acuérdense que estamos aprendiendo a recibir, ¿va? Entonces empiecen con eso, vean a esa persona, esa situación, esa enfermedad, ese evento. Y vamos a hacer en su mente, les pido que tengan los ojos cerrados para que tengan una mayor concentración. Van a ver en su mente que se borra todo y solo quedan ustedes, ¿sale? Y empiecen a nombrar todas esas emociones que se empiezan a desatar en el momento que ustedes piensan en esa persona, o en esa situación, o en esa enfermedad, o en ese futuro incierto que ustedes mismos han creado, lo que sea que les venga a la mente. Todas descríbanlas, sean honestos, nadie los escucha.
Está bien decirlas, está bien sentirlas, son humanos. Y ahora les voy a pedir que ubiquen en la parte del cuerpo donde la sienten o donde está lo más fuerte. A veces no les tiene que doler, a veces solo es una sensación extraña. Y ya que ubicaron esa parte del cuerpo, le van a poner un número del 1 al 10. 10 es máximo, 1 es mínimo. Ya que le pusieron un número, ahora pregúntense, o yo les pregunto, y solo contesten, probablemente llegue más rápido la respuesta que su propio pensamiento. ¿Qué miedo hay detrás de todo esto? ¿Cuál es tu miedo? Ok. Ya que has ubicado tu miedo, ahora te voy a pedir que todo eso lo entregues a un poder superior. Esa sensación, esos sentimientos y ese miedo. Y ahora te voy a pedir que observes la ganancia que has obtenido de esta situación. Puede ser aprender, o puede ser que alguien nuevo se te acercó, puede ser que alguien se acercó a consolarte. ¿Qué ganancia has obtenido por esta situación? ¿Te diste cuenta de algo sobre ti mismo? Si tu mente te dice que no hay ganancia, es mentira. Ve más allá y observa la ganancia. El otro no está para hacerte daño. El otro está para mostrarte lo que necesitas para ser un mejor ser humano. Y ya que obtienes esa ganancia,
Ahora vas a dar las gracias a esa situación, a esa persona, a ese evento. Y lo vuelves a soltar, porque tú no te mereces cargar con eso que te genere desequilibrio en tu vida. Por el simple hecho de que eres un hijo de Dios. No importa lo que hayas hecho. Eso lo hace la parte que necesita aprender. Tú, en tu verdad, eres perfecto. Pues muy bien. Poco a poco se van haciendo conscientes de su momento presente. Respiren profundamente, inhalando y exhalando. Y abren sus ojos. Y con esto damos fin a la sesión de hoy. Espero de todo corazón que les haya servido de algo.